Hola, buenos días. Qué bueno que estás conectándote para esta enseñanza de la vida es preciosa. Estoy muy contenta con lo que Dios nos va a compartir en este día. Y, sabes, vivimos en una cultura de muerte. Estamos pasando tiempos difíciles, creo que tú ya lo sabes, pero no solamente es una cultura de muerte en donde los juegos se trata de asesinar personas en los juegos de los niños, de los jóvenes. No solamente eso, sino también estamos viviendo una herencia de muerte, ¿no? Desde la primer familia, y esto es algo que me impactaba al estudiar la palabra de Dios, porque la primer familia, la familia de Adán y de Eva, es allí donde ocurre la primer tragedia de violencia, la primer tragedia de muerte. El mismo hermano mata a su hermano. Dice la Biblia que Caín mata a su hermano Abel. ¿Por qué le mata? Le mata por envidia, le asesina, porque se enoja tanto contra él. Su corazón estaba, creo yo, muy amargado. Y cuando Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y también al mismo Abel, a Caín no le parece esto, le desagrada tanto que mata a su hermano. Y nos cuenta la Biblia ahí en Génesis 4 esta historia, en donde vemos cómo aún Dios mismo mira el semblante de Caín y le dice: ¿por qué te ensañas? ¿Verdad? Si tú haces bien, vas a ser enaltecido, pero no has hecho bien. Y Dios se anticipa al pecado de Caín, pero Caín no escucha a Dios y Caín finalmente mata a su hermano. Y vemos la condición del corazón de Caín. Dice en Génesis 4, versos 8 y 7: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto es tremendo porque nos deja ver los pensamientos y el corazón, nos deja ver la condición espiritual de Caín, la rebeldía contra Dios, el tal enojo, el tal egoísmo, la dureza de su corazón, y cómo para Caín no es importante la vida de su hermano. Cuando yo analizaba esta historia, decía: ¿por qué? ¿Por qué fue tal lo que aconteció en el corazón de Caín al grado de matar a su hermano? Conocemos el contexto. Adán y Eva habían pecado. Adán y Eva ahora ya no tenían esa comunión estrecha con Dios como la habían tenido. Ellos habían sido desterrados. Entonces, ¿cuál es la condición en la que nace este hijo? ¿Cuál es la condición de la herencia que se le deja a la familia de Adán y de Eva? Pues de rechazo, de tristeza, de enojo quizá contra Dios. Quizás Eva sin darse cuenta, quizás Adán sin darse cuenta, estaban enseñando, estaban pasando esta herencia, ¿verdad? De enojo, de rebeldía. Y ahí vemos las consecuencias. Y este mundo separado de Dios, cada vez más nos damos cuenta que la vida parece que no vale nada, ¿no? No importa cuántos muertos ocurran y la manera en que ocurra, ya no es tan relevante. Y muchos tenemos preocupación y muchos otros parece que no pasa nada. Pero hoy quiero darte las buenas noticias. Hoy quiero compartirte lo que Dios nos enseña y que es más fuerte que cualquier cosa, que supera todo lo que en este mundo pueda estar ocurriendo y que incluso es el arma o el antídoto para que podamos hacer algo, para que podamos cambiar la vida de alguien. Esto es importante.
comencemos con la buena noticia de que Dios es el que da la vida. Dios mismo es la vida, ¿sí? Él es el que da la vida. Dice en Génesis 2, 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y esto no ha cambiado. Dios sigue creando, más bien Dios sigue creando la vida de cada ser humano. Cada bebé es formado por Dios mismo. En cada vientre de mujer que está gestando, ahí está Dios obrando de forma personal. Es Él el que da el aliento de vida. Y sabes, David en su comunión con Dios, en esa cercanía con Dios, es alumbrado por el Espíritu Santo. Es alumbrado por el Espíritu Santo y es llevado a entender la maravilla de la vida, a entender la maravillosa presencia de Dios en la creación de un ser humano. Es llevado a comprender o a maravillarse, a mirar, ¿verdad? Porque él mismo declara, esto es demasiado alto, ¿verdad? Él mismo lo declara en el Salmo 139, esto es demasiado alto, ¿verdad? Pero ahí está David dando testimonio de lo que el Espíritu Santo le muestra con respecto del Creador que es nuestro Dios, del Creador de todo ser humano. Y en el Salmo 139 vamos a leer los versos del 13 al 17. Es un salmo maravilloso y hoy te lo voy a leer en dos versiones. Te voy a leer primero Reina Valera y después te voy a leer una traducción que es más actual, con un lenguaje más actual. Presta atención, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es una meditación deliciosa, nos da luz completamente acerca del Creador, acerca de su amor por la vida, acerca de cómo Dios está presente. Él es el dador de vida, Él es el formador, el creador, el hacedor del ser humano. Te voy a leer cómo dice una versión más, con un lenguaje más actual, que es Dios habla hoy. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundo me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena, y si acaso terminaran, aún estaría contigo. Vemos a David gozándose, maravillándose, deleitándose, expresándole a Dios, Dios de sí mismo, de sí mismo le está diciendo, es que tú eres el creador mío.
No solo es el creador mío, sino el que siempre está asistiéndome. Tu presencia me ha acompañado desde mi primer segundo de existencia. Tú estás allí, tú estabas en el vientre de mi madre. Tú estabas morando en el vientre de mi madre, tú estabas observando, tus manos me estaban haciendo, y podemos ver la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en la creación de la vida de todo ser humano. David se maravilla de la obra perfecta y magistral con la cual Dios lo formó, pero no de una forma narcisista, ¿no? De qué guapo estoy, de que, ¿verdad? Soy mi Dios. No, desde ese punto de vista no, sino reconociendo David que Dios era su creador. Como dice el Salmo 100, ¿sí? Pueblo suyo, tuyo somos y ovejas de tu prado, ¿verdad? Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Participamos, papá y mamá, participamos en el nacimiento de una nueva vida, pero Dios es el que está allí morando en el vientre femenino, el que está obrando maravillosamente, ¿sí? Y el cuerpo humano es un prodigio, se le llama a la máquina perfecta, se le llama de muchas formas al cuerpo humano, pero todo lo que se dice del cuerpo humano es en términos elevados, es refiriéndose a que, wow, qué creación, qué ensamblaje, qué perfección, qué maravilla, ¿verdad? A eso se refiere. Y te quiero poner algunos ejemplos de tantas cosas, de millones y millones de cosas que podríamos decir del cuerpo humano y maravillarnos. Una gota de sangre, una sola gota de sangre, tiene 5 millones de glóbulos rojos y de 5 a 10,000 glóbulos blancos, que ya los niños los conocen como los soldaditos, ¿no? Que defienden el cuerpo de las enfermedades. El cerebro tiene 100,000 millones de neuronas con sus conexiones, que se acerca al número, al número de estrellas que hay en nuestra Vía Láctea. Y cuando yo escucho que esto lo dicen los científicos, no uno, sino todos los científicos aceptan esta verdad. Y yo digo, qué hermoso, qué poético, ¿no te parece una poesía? Que las neuronas que tenemos los seres humanos, en su número se asemeja a las estrellas que Dios puso en la galaxia, ¿no? En nuestra galaxia. Entonces me parece hermoso, me parece poético, me parece la voz de Dios hablándonos, diciendo te amo, diciendo la pura ciencia está dando testimonio de cómo Dios es bello y cómo Dios hizo de nosotros, de nuestro cuerpo, un universo pequeño, en medio de un gran universo, de su gran universo que además se sigue expandiendo. ¿Ok? El corazón es esa bomba que no para en toda nuestra vida. Nuestros ojos pueden descansar, nuestro cerebro puede entrar en un proceso quizá por ahí de descanso, pero nuestro corazón nunca deja de latir. Él tiene 100,000 pulsaciones, ¿verdad? Más o menos al día. Así es que es un diseño, nuestro cuerpo, la creación de Dios, al darte un cuerpo con todos sus sistemas, todas, se me escapa ahorita el nombre, todas sus células, las células del cuerpo humano forman sistemas que nos permiten ser sanos, que nos permiten tener vida, que nos permiten desempeñar sin número de actividades de forma maravillosa, de forma sorprendente. Sí, este diseño está completamente organizado y, ¿sabes? Es un diseño benévolo. Es un diseño que nos muestra la misericordia de Dios y el diseño bondadoso de Dios, el amor con el que fuimos nosotros creados.
El ejemplo de los glóbulos blancos que yo te decía hace un rato, pues que son los soldaditos, ¿no? O sea, es el sistema inmunológico que tenemos, ¿sí? Entonces, qué hermoso. Los cinco sentidos que tenemos disfrutan de todas las maravillas que Dios creó. Disfrutamos de una vista del atardecer, disfrutamos del fresco viento, disfrutamos de los sabores con nuestro paladar, de las texturas deliciosas con nuestro tacto, pero también nuestros cinco sentidos nos alertan. Con la nariz puedes identificar si está oliendo a gas, si estás en peligro, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí vemos ese diseño benévolo y misericordioso de nuestro Dios al crearnos, al darnos la vida. Yo creo en lo personal que la ciencia es esa llave que abre la puerta que te permite ver la grandeza de Dios. Porque la ciencia, ¿cuántos científicos comenzaron siendo ateos y terminaron reconociendo que existía Dios, que existía alguien por encima de todo, el único que podía crear lo que ellos estaban mirando y estudiando? El Galeno fue un filósofo médico griego llamado Galeno. Este filósofo médico griego que hizo muchos estudios, muchos escritos con respecto del cuerpo humano. Él llegó a la convicción, y subrayo convicción, él llegó a la convicción de que la única explicación posible para una obra tan perfecta, refiriéndose al cuerpo humano, es la existencia de un ser supremo que lo hubiera forjado, escucha, con sus propias manos. Esto dijo este hombre de ciencia, este estudioso, que estudiaba el cuerpo humano y cada vez se maravillaba más. El verso 13 de nuestro salmo dice: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de nuestra madre. Es delicioso leer esto, porque cuando habla de entrañas se refiere a lo más profundo del ser humano, a lo más íntimo del ser humano. Y ahí en esa intimidad donde se está fuera de la vista de cualquiera, que es el vientre de la mujer. Sabemos que la ciencia ha avanzado tanto y sabemos que ahora puede haber ultrasonidos, ¿verdad? Y muchas cosas que la ciencia nos permite ahora conocer. Sin embargo, quien conoce realmente el ojo clínico, paternal, perito, etcétera, es el divino, es el de Dios, quien está formando allí en la intimidad de una mujer, en lo más profundo de su ser. Y esto nos enseña esa intimidad que Dios tiene con nosotros, esa cercanía que Dios tiene con nosotros desde siempre. Sabes que si alguien te conoce es Dios. Dios siempre sabe, Dios sabe todo de ti, sabe cada momento, cada instante de tu vida. Es un lazo único el que tenemos nosotros con Dios. En el verso 15 de nuestro Salmo 139, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Siempre escuché hace muchos años en mi caminar en Cristo que esto se refería a un bordado, a un bello bordado, a un hermoso bordado a mano, obra de artesano. Y siempre me ha gustado este ejemplo, pero quiero contarte un poco más. Esto es una metáfora que nos hace entender, que encaja perfectamente con lo que realmente Dios hizo con cada uno de nosotros. Eso es una realidad, esto es una verdad. Se refiere si tú miras, estudias el cuerpo humano, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de arterias, de venas. Ahí tenemos ligamentos, tenemos tantas cosas en nuestro cuerpo.
Y cuando dice aquí la escritura que Él nos entretejió, fuimos entretejidos, se refiere, las raíces hebreas constatan esta verdad. Las raíces de la escritura, de las palabras en hebreo, nos enseñan que ciertamente Dios entretejió. Que Dios hizo una obra muy especial. ¿Sabes? En Israel, para entender un poquito más, en el Israel antiguo, este arte de diseño, de ejecución de bordados primorosos, ¿sí? Estaba reservado por la ley divina, era exclusivo solamente para la elaboración de bordados para el santuario. Tú sabes que había velos para entrar al santuario, estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y la Biblia en Éxodo nos habla en varias ocasiones cómo vino el Espíritu Santo sobre determinadas personas para que les capacitara y ellos pudieran trazar diseños, para que ellos tuvieran esa habilidad y esa sabiduría para llevar a cabo estos diseños, estos bordados especiales. Tuvo que venir el Espíritu Santo. Algo muy interesante vino sobre las mujeres. Así que, mujer, por favor, ponte las pilas, ¿sí? Y esto que nos habla, pues, como decíamos, fue exclusivo para la elaboración de las cosas del tabernáculo y de las vestiduras sacerdotales. Cuando tú lees esos pasajes en la Biblia, ¡ay, qué hermoso!, ¿verdad? Obra primorosa, dice la Biblia. Y esto nos enseña, podemos entender que cuando David por el Espíritu habla en este versículo, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está dando a entender Dios? Otra vez la voz de amor de Dios. Sí, otra vez. Si en aquel entonces los únicos que podían hacer este tipo de bordados era gente especial, era gente llena del Espíritu Santo. Y no era para cualquier bordado, no era para envolver las tortillas. Era para el santuario de Dios, para el tabernáculo de Dios. Y aquí otra vez puedo encontrar cómo se denota ese alto y sublime diseño de Dios para la vida, para la creación del hombre y de la mujer. ¡Cuánto amor! ¿Cómo Dios nos dignifica? ¿Cómo Dios nos está diciendo, eres tan especial? Tú realmente fuiste bordada a mano. Tus seres amados realmente fueron bordados a mano. Tu prójimo realmente fue bordado a mano, por la mano de Dios. Y Dios tenía una sonrisa cuando nos estaba creando, cuando Dios te estaba formando. Dios tenía una sonrisa y sus ojos estaban llenos de amor. Y quiero contarte una anécdota. Hace unos años, hace 7 años más o menos, salimos de paseíto, salí con mi esposo y mis hijas de paseíto, ¿verdad? Y íbamos a ser abuelos por primera vez. Y recuerdo que andábamos ahí mirando las compras, las cosas, haciendo compras y mirando las cosas de aquel lugar donde fuimos al mar. Y recuerdo que mi esposo andaba buscando una guayabera para su nieto. Y a todo lugar donde llegaba con una importancia y con una emoción, con una alegría, llevándole al comerciante como el asunto más importante de la nación, ¿verdad? Vengo a buscar una camisa, una guayabera para mi nieto. Y las personas, sí, mire, está esta y está esta otra y esta es de tal tela y no sé qué. Y mi esposo pues
veía todas y no se decidía. Y le decían, bueno, pero es que ¿qué edad tiene su nieto? Y decía mi esposo, pues es que es chiquito. Y decían, bueno, pues tenemos de 2 años, o tenemos esta de 1 añito, y todos ahí, pues mirando, ¿verdad?, con expectativa al abuelo, y el abuelo decía, es que no sé cuál llevarme. Y le dice, pero ¿qué edad tiene? Y él terminaba diciendo, mi hija tiene 4 meses de embarazo. Y yo recuerdo aquella expresión en la cara del abuelo. Yo recuerdo aquella emoción y aquella importancia que él le estaba dando a eso. Tal importancia que impactaba, ¿verdad? Que movía al comerciante allí, porque es que este señor trae una necesidad muy especial, me está haciendo un encargo muy especial, ¿verdad? Y sacaban muchas prendas. Y el abuelito terminaba diciendo, pues es que mi nieto apenas tiene 4 meses en la pancita de su mamá. Y entonces los otros se quedaban, Señor, no tenemos para de ese tamaño, de esa talla. Pero ¿sabes una cosa? Dios es Padre, ¿sí? El Creador, el Formador nuestro es Padre también. Y cuando Él dice en la Escritura que fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra, se refiere a la intimidad de la matriz, se refiere a lo secreto de la matriz. Ajá. Y dice aquí, fuimos entretejidos. Y los vocablos hebreos nos muestran, ¿sí?, toda esta belleza y toda esta intencionalidad de Dios al decir, yo te hice como un bordado precioso, ¿sí? Eres una obra de arte. Y vemos el corazón de Padre que está diciendo cuánto te amo, cuán valioso eres para mí. Para el mundo, quizá no, ¿verdad? Porque para el mundo todavía no has nacido. Para el mundo no importas. Incluso ahora no, si ya naciste, pues te puedo tirar a la basura. Pero para Dios desde el primer segundo, y es más desde antes, porque está escrito, que desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido nosotros apartados para Dios. Y aquí yo puedo ver, ¿sí?, Él no solo es creador, Él es Padre, y Él está diciéndonos con todas estas cosas, eres mi hijo, te hice a mi semejanza, ¿sí? Tienes mi ADN, eso es lo que estamos escuchando del corazón de Dios. Y entendemos claramente que no solamente somos cuerpo, nuestro cuerpo es apenas la cajita o el cofrecito hecho por un artesano, pero que guarda lo más valioso. Guarda lo más valioso. ¿Sabes cuál es lo más valioso de una persona? Su alma. Porque precisamente a eso vino Jesús, ¿sí?, a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar nuestra alma. Somos hechos tan especiales, somos una creación tan alta, tan sublime de parte de Dios, somos tan valiosos, pero también somos vulnerables. Nuestro cuerpo es vulnerable. Con un golpe en la cabeza puede pasar una desgracia, ¿verdad? Con una caída puede pasar una desgracia en tu columna o no sé. Somos vulnerables y nuestra alma también lo es. Por eso dice la Biblia que tenemos un pastor y un obispo que es el Señor Jesucristo. Él cuida de tu alma. Él tiene cuidado de tu corazón. Él puede siempre direccionar tus pensamientos, ¿sí? Entonces, nuestra alma tiene un valor inmenso. Tiene un valor inmenso. ¿Cómo es que podemos ver que tiene nuestra alma un valor inmenso? Porque el diablo se ha encargado de hacernos sentir culpables, de hacernos sentir pecadores, de hacernos sentirnos lejos de Dios, pero el diablo es un mentiroso, ¿sí? El Padre dio a su Hijo, a su unigénito, para venir a salvar nuestras almas.
Jesús mismo declara, ¿verdad? Yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo no vine a condenar, vine a salvar. Él vino a salvar las almas, vino a salvar tu alma y la mía, ¿sí? Fue un precio de sangre, fue un precio de sangre. Para el Padre valemos lo mismo que vale su Hijo Jesús, porque fue un intercambio, el justo por los injustos. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu vida? Tu vida es preciosa. Decíamos, ¿verdad?, que el alma es ese tesoro. En el verso 16 de nuestro Salmo, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. La versión del lenguaje actual dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. O sea, es tan lindo saber que no solamente fuimos creados y ya a ver qué pasa después. Alá y se va y que después Dios se desentiende de nosotros, nunca. ¿Sí? Han sido diseñados cada uno de nuestros días, pero tenemos que buscar el camino de Dios, seguir a nuestro dueño, al dueño de nuestra vida y de nuestra alma. Amén. Los originales de estas palabras se dice que es un carrete de hilo. Cuando habla de esas entrañas, cuando habla de ese cuerpo en formación, de todas esas células que están allí tomando forma, pero que ya tienen vida, que ya tienen el soplo de Dios. Se habla que es un carrete de hilo. En hebreo, majeda, que quiere decir hebra. Entonces, nuestro embrión, ese proceso de forma, toda esa materia que Dios puso allí en el vientre de una madre, es un carrete de hilo. Mi embrión vieron tus ojos, dice. Es apenas un carrete de hilo que contiene la hebra o el hilo de la vida. Imagina por un momento un carrete de hilo. Hilo azul, hilo rojo, como dice en el tabernáculo, ¿no? Carmesí, azul, etcétera, ¿no? Dorado. Ahí está esa hebra, ese hilo de mi vida. Y Dios va a ir tomando de ese hilo y va a ir ayudándome, va a ir llevándome a desarrollar mi vida, a desarrollar el potencial que Él puso en mí. Él me va a llevar en su camino y Él quiere que se cumplan sus propósitos en mi vida. Sabes, hemos recibido la vida de parte de Dios porque Él tiene planes, porque Él tiene propósitos, Él tiene una meta para nosotros. Él quiere que sus sueños sean en nosotros, ¿sí? Para eso te ha dado el tesoro de tu vida. Cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestro prójimo ha recibido el don de la vida, porque Dios tiene sueños para cada uno de nosotros. Amén. Qué bendición poder, a la luz de la palabra, darnos cuenta que Dios tiene pensamientos de paz, pensamientos de amor para nosotros, no de mal. Dios en su infinita misericordia nos está revelando cómo Él quiere ser nuestro ayudador. ¿Sí? Él puede perdonarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere sustentarnos, Él quiere instruirnos, enseñarnos.
Él quiere caminar con nosotros, quiere llevarnos de la mano. Por eso habla este salmo de su omnipresencia y de su omnisciencia. Omnisciencia es que todo lo sabe. ¿Cómo no lo vas a saber todo si siempre ha estado presente en mi vida? Dios siempre ha estado presente en tu vida. Dios estaba presente allí en el útero de tu madre. Yo no sé si fuiste deseada o no fuiste deseada, si fuiste rechazada, si fuiste hija fuera del matrimonio. No sé en qué condición pudimos ser gestados, pero Dios estaba presente y nos estaba dignificando, ¿sí? Y realmente fuimos bordados a mano. Acuérdate, acuérdate. Satanás está muy interesado en que tú y yo no cumplamos con los propósitos de Dios en nuestra vida. Él está muy interesado en humillarnos, en aplastarnos. Él está muy interesado en que seamos ignorantes de los propósitos de Dios y del valor que tenemos. Sí. Acuérdate que es un mentiroso y él siempre va a estar interponiéndose y va a querer que nuestra alma se pierda. Por eso es tan importante, es muy importante que recuerdes el valor de tu persona, el valor de tu vida. A veces cuidamos mucho el cuerpo y no está mal porque es el templo del Espíritu Santo, pero hacemos de lado al espíritu y al alma, ¿no? Y tu alma es eterna. Nuestro cuerpo no, ya lo hemos constatado, ¿verdad? Se envejece, se enferma, pero nuestra alma fue diseñada para la eternidad. Qué bello, qué hermoso, cuánto amor. Sabes, nuestra vida aquí es tan corta. Debiésemos darnos cuenta que nuestra vida aquí es apenas un pequeñito espacio de toda la eternidad que Jesús quiere que pasemos con Él. Por eso es tan importante cómo vivimos el hoy. Porque si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Es una promesa. Él ha prometido regresar y llevarnos. Él ha prometido boda con nosotros. ¿No te emociona saber eso? ¿No te alegra saber eso? Por eso es muy importante cómo vivimos hoy. Porque depende de cómo vivamos el hoy. Depende de que no nos extraviemos en el hoy. Depende de que estemos firmes en la convicción de que somos hijos, de que tenemos el ADN de Dios, de que Él nos ama. Dejemos de escuchar la voz del diablo. Dios no te oye. Ay, Dios nada más oye a aquel hermano que está muy ungido. No, Dios te ama con todo su corazón, eres su pasión. Eres su niño pequeño, su niña pequeña, eres su amada. Él sonríe, por ti. Es tan importante. Vamos a ver lo que dice Lucas 9:25, Evangelio de Lucas 9:25. Nos dice la escritura así. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hay que prestar atención. Porque vivimos afanados en muchas cosas. Estamos a veces sufriendo, las mujeres llorando por muchas cosas. Pero tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver su gran amor y tenemos que descubrir sus propósitos. Estar agradecidos como David, que se gozaba y decía: Señor, cuánto me amas, ¿no? Decía David: cuando veo el cielo, la obra de tus manos, cuando veo esas hermosas estrellas y digo, y como yo, una cosa tan pequeña, tan insignificante, pero me amas. Me amas. Somos la obra maestra de la creación y la mujer más, te voy a decir. Decía mi pastor Gonzalo Vega, la mujer es el postre de la creación. Lo tienes que creer.
porque lo dice Dios. Entonces dice, tenemos que tener cuidado, no sea que haciendo tantas cosas, buscando tantas cosas, siguiendo en la ignorancia, ¿sí?, nos destruyamos o nos perdamos a nosotros mismos, fíjate. Lucas 9:25. Veamos lo que dice Juan 10:10. Juan 10:10 dice la escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. ¿Sí? La obra del diablo, una cultura de muerte. La obra del diablo, una herencia de muerte. Ajá. Qué triste, porque dentro del hogar es donde comienzan los homicidios, dentro del hogar es donde empieza esa dureza, ese egoísmo de muerte, ¿verdad? Pero dice Jesús, nuestro precioso Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Y cómo no vamos a tener abundancia en nuestra vida al descubrir que somos tan amados, al tener el gozo de su salvación, del perdón de nuestros pecados? No hay cosa más maravillosa que saber que Él nos perdona nuestros pecados. Así que con su sangre nos limpió, que con su sangre nos ha lavado, que fuimos hechos a su semejanza, que se goza de nuestro nuevo nacimiento, porque esto es muy importante. Nos ha dado la vida física. Todo ser humano cuenta con la bendición de la vida física, de la vida natural, pero lo más importante es el nuevo nacimiento. Lo más importante es que Jesús nos da una vida nueva, nos da la oportunidad. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Qué maravilloso nuestro Dios, cuánto amor tiene por nosotros. Por eso dice en el Salmo donde estamos, 139, vamos a leer los versos 17 y 18. Te lo voy a leer acá en la nueva, en Dios habla hoy. Dice, oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos serían más que la arena, y si acaso terminaran, aún estaría contigo. Ahí está David embelesado con la obra de Dios, al descubrir los pensamientos de Dios para él, al ver cómo actúa Dios. Y esto trae gozo, trae gratitud, despierta una grande confianza en todos nosotros, ¿sí? Él tiene, como te decía hace un rato, pensamientos de bien. Él tiene el plan de vida eterna. Por eso dice David, ¿verdad? Te alabaré, ¿no? Dice David, te alabaré. Tengo necesidad de alabarte. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Ajá. David y realmente cuando tú estás estudiando la Escritura, cuando estás mirando este amor, tienes necesidad de adorar, tienes necesidad de rendirte. Tanto amor, Él nos amó primero. Amén. Gloria a su nombre. Ahora, ¿qué puedes hacer tu mujer? ¿Qué podemos hacer las mujeres? Ayer fue el Día de la Madre. Te felicito porque tienes la grande bendición de tener hijos. Y aunque tus hijos se hayan casado, podemos seguir siendo un buen ejemplo para ellos de fe. Y si los tienes en casa, con mayor razón. Si tienes hijos pequeñitos, siéntete muy bendecida porque tienes toda la vida para enseñarles. ¿Qué podemos hacer para cambiar la cultura y la herencia de muerte? Para cambiar la rebeldía contra Dios, para cambiar esa desobediencia a sus mandamientos. ¿Qué podemos hacer? Porque no nos podemos conformar a este mundo, no nos podemos conformar a lo que está ocurriendo hoy en día, no podemos. Y te aseguro que sí podemos hacer mucho. No pienses que no podemos hacer. Por supuesto, somos hijos del Rey, estamos sentados en los lugares celestiales
juntamente con Cristo Jesús, lo dice su palabra. Vamos a ver dos cosas que podemos hacer. En primer libro de Samuel 25-24, y siempre me gusta contarte el porqué de la enseñanza. Tú sabes que estamos leyendo, ya acabamos de leer estos pasajes en la Escritura, ¿verdad? Y se trata de David que está huyendo de Saúl. Y se trata de que David tiene la oportunidad de asesinar a su enemigo. Sin embargo, no lo hace. Permíteme. No lo hace. Dice la Escritura que antes le dice, es que me equivoqué, creo que en mi capítulo. Me equivoqué en mi capítulo. A ver, permíteme, ya lo tengo. No, perdóname, me equivoqué en mi capítulo. Pero David le perdona la vida a Saúl y le dice David a Saúl: así como para mí fue preciosa tu vida, así sea preciosa mi vida para Jehová. Y esto es muy importante. David tenía conocimiento del valor de la vida. David entendía que Dios era quien daba la vida y quien quitaba la vida. David está poniendo aquí una enseñanza ejemplar, No solamente tenía el conocimiento, sino la fe, ¿sí? Porque por eso él dice, mi alma lo sabe muy bien, en el Salmo 139. Entonces vemos aquí que David no sigue la corriente del mundo, sino que él respeta la vida de su enemigo. Y entiende claramente que él no puede quitar la vida, es Dios. Amén. Es él. Y vamos a Job 31. Vamos a leer los versos del 12 al 15. Job 31, los versos del 12 al 15. Dice: porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? Y aquí viene otra cosa más interesante. Dice: el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Qué verdad tan grande, qué enseñanza tan grande. Por eso Dios declaró que Job era recto. Por eso Dios declaró que Job era varón recto, íntegro. Porque aquí está diciendo, si acaso él había tenido en poco el derecho de sus criados, de su siervo o de su sierva. Aquí está hablando de derechos. Dice: yo siempre respeté el derecho de mis siervos, no contendí con ellos. Y vemos el temor de Dios. Dice: ¿qué haría yo cuando Dios se levantara y cuando Él me preguntara, qué le respondería yo? Si Él nos dispuso a los dos, a mi criado y a mí, a los dos nos dispuso en la matriz. Fue Dios el que nos hizo en la matriz. Fue el Dios el que nos dio a los dos la vida. Y Job era un hombre riquísimo, Job era el patrón, y en aquellos entonces había esclavos, ¿verdad? Y aquí entendemos algo muy importante, que podemos hacer como madres, que podemos hacer
como adultos, que podemos hacer como iglesia. Aquí viene algo muy importante. Nosotros tenemos que enseñar a respetar el derecho del prójimo. ¿Sí? Porque hoy en día se utiliza la ley humana para despojar al prójimo, para matar al prójimo, para abusar del prójimo. Sí, pero tenemos que enseñar, y debe ser una convicción de hija de Dios, debe ser una convicción en nuestra iglesia, ¿sí? Respetar el derecho al prójimo, respetar la vida del prójimo, la vida de otra persona, quien quiera que sea, ese valor de la vida, la integridad, la dignidad de la vida, porque Dios es quien nos dio la vida a todos. Y como David le dijo a Saúl, ¿sí? Así como ha sido tu vida preciosa para mí, así sea mi vida preciosa para Dios. ¿Sí? Son cosas tan importantes, son mandamientos, son principios que nosotros tenemos que caminar en ellos y tenemos que dejar esa herencia a la nueva generación. No somos del mundo y no podemos conducirnos como el mundo. Así es que además de orar debe de haber enseñanza. Además de orar debe de haber convicción del valor de la vida. La vida es preciosa. Nos podemos gozar y alegrar, aunque tengamos dificultades, porque nunca van a faltar. ¿Sí? Vendrán problemas, vendrán tormentas, pero Dios siempre nos acompaña y está con nosotros. Y quiero terminar esta enseñanza concluyendo con Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 en Nueva Traducción Viviente. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ahí tenemos trabajo, tenemos acciones prácticas. Sigamos adelante. En casa podemos hacer mucho con nuestros hijos, como cristianos, al compartir el Evangelio, al compartir estas verdades. Amén. Pues déjame hacer por último una oración para terminar esta enseñanza. Padre, y oro por cada mujer que se ha conectado, oro por cada persona que está escuchando esta enseñanza y oro en el nombre de Jesús, Señor, porque nos demos cuenta de que somos hijos, que nuestra identidad sea afirmada, que este conocimiento de nuestro Creador nos lleve, Señor, a una renovación en nuestra mente, que este conocimiento de nuestro Creador y Padre, de nuestro Creador que nos ha dejado tanto testimonio de su amor por nosotros, del valor que tenemos para Él y de sus planes, amado Señor, nos fortalezcan para superar cualquier rechazo que hayamos padecido, cualquier abandono que hayamos padecido, cualquier palabra que recibimos aún en nuestra infancia, esas palabras que nos menospreciaron, esas palabras malas, esas cosas que quizás nuestros padres nos dijeron y que fueron malas y que nos marcaron. Señor, eso pase en el nombre de Cristo Jesús. Y quizás el cónyuge nos ha hablado palabras de menosprecio, que también eso pase en el nombre de Jesús, Padre. Y ayúdanos, Padre, a extendernos, ayúdanos a parecernos más a ti. Tú nos has formado a tu semejanza, nos has hecho a tu semejanza y que sigamos nosotros en ese crecimiento hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por estar en esta mañana conmigo. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos hoy a las 7 de la noche.